acá estamos todo el equipo, mirá, Sí, Nicolás, Mariano, Ale, yo, ¿cómo te va? Permitime que empecemos con algo lindo. Primero, buen día para todos. Y si hay lugar en el locro y en el asado, me sumo. No me dejen afuera. Dale, Bien, dale. olvídate. Esa. Yo aporto la bebida si quieren. A vos, Listo. sí. Bien. Y si no, igual casa vos para aportarlo no te va a faltar. Digo, alguna que tengas en alquiler. Estuvo Vamos buena, un rato estuvo y buena. ya. Excelente, Muy estuvo bien. buena. Estuvo bien. Muy bien. Una casa con pileta, ya que estamos. Claro. Lo hacemos a colación a raíz de lo que decía Abigail, lo hacemos en una parrilla y en un espacio verde, siempre con protocolo. Obvio. Pero bueno, ponemos entonces el lugar y la bebida. Después Dale. digan quién es el locro y quién es el asado. Después hacemos grupo de WhatsApp. No, va a ser un gusto, va a ser un gusto. Bueno, Daniel, ahí hablábamos, y de hecho Nico también se preguntaba, el tema de los precios de las propiedades, qué es lo que está pasando. O sea, yo tengo de hecho una conocida que estaba por ver un departamento en esta semana, y resulta que la Cámara Inmobiliaria, o de hecho la misma inmobiliaria, le dijo, no, mira, no vamos a poder hacerlo porque la idea es que no haya mucha rotación de gente, que no haya muchas personas dentro de la propiedad, con lo cual se muestra la propiedad con video. Correcto. Abigail, permitime contarte un poco, después contarte desde la pyme inmobiliaria que está pasando. Ustedes siempre son, la verdad que más que agradecidos, porque son solidarios con nosotros y están siempre a favor del trabajador y de la pyme. Y después déjame contarte la realidad. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está usando? Vos mirá, dentro de esta pandemia, en todo, si podemos decir que hay algo bueno, ¿no? Sí. Entre comillas. A mí me está pasando que me tuve que hacer un especialista en Zoom y en Skype para hablar. Yo doy clases en la facultad y aparte sigo aprendiendo con economistas lo que es economía inmobiliaria. Entonces hoy estuve toda la mañana con mis alumnos dándoles tareas y objetivos, y esta comunicación es brillante, es bárbaro para todo lo que es educación. Todo lo aplicado, ahora vamos a la venta de un inmueble. Hoy la verdad que sirvió mucho porque nosotros lo que estamos haciendo, por ley nosotros no te podemos mostrar un inmueble. Claro. Nosotros lo que podemos hacer es, vos me preguntás, ¿abrieron las inmobiliarias de manera simbólica? Sí, de manera económica no, y después te lo voy a explicar con números. Entonces, hoy toda esta tecnología, como yo te estaba diciendo que lo llevo al campo docente, también lo llevamos al campo de las ventas, porque hoy yo lo que hago es mandarte un video o un video en vivo, o por mail, de hecho vos podés ver la zona de ese inmueble, que antes no podíamos. Bueno, todo eso es tecnología, está Sí. aplicada, está bárbaro y está buenísimo. Desde lo económico, si querés que nos metamos un poquito en lo que es pyme, nosotros pudimos abrir hace poquito las puertas ¿para qué? Pues, cuestiones administrativas. Claro. Un alquiler, un asesoramiento. Nosotros lo que no podemos hacer es mostrar propiedades. Claro. Sí, perdón, Nico. No, Daniel, en cuanto a esto, lo que vos decías, porque obviamente cuando se compraba un departamento o se alquilaba, sea el caso, o una casa, a la hora de firmar el contrato, generalmente se iba a la inmobiliaria, sea el dueño, el inquilino, o los que compran y venden, el escribano y demás. Ahora, ¿eso cómo se va a hacer? ¿Hay una forma de hacerlo Sí. digitalmente? Es decir, que uno firme el contrato en un lugar, otro en otro. Excelente lo que me preguntás, Nico, y permitime, porque antes lo estaba escuchando a Mariano cuando hablaba de las pymes y las peluquerías. Sí. Conté dos casos testigos que me pasaron antes de la cuarentena obligatoria. Antes que se decrete la cuarentena obligatoria, nosotros estamos trabajando con un protocolo. El médico de nuestra empresa que hizo Sí. un video donde vos eras mi cliente, yo te lo mandaba, te sugería cómo te tenías que cuidar y cuáles eran los cuidados que tomábamos nosotros. Tuvimos el caso de una casa en San Isidro que estaba vacía. La asesora inmobiliario fue, mostró todo con el protocolo, distancia, el cliente no tocaba nada, ella las canillas que había que abrir para las presiones para que vea la presión del agua, todo se hizo con guantes, abrió con guantes, se fue, se tiró los guantes, se limpió en alcohol en gel. ¿Por qué te cuento esta operatoria? Porque pasaron 2 meses y nadie se enfermó. Sí. Y déjame que te levante un poquito la vara, Nico. Sí. El jueves previo, la cuarentena obligatoria se decretó viernes 0 horas. El jueves a la mañana, 11:30 de la mañana, tuvimos una firma, una escritura. Nosotros con este cliente habíamos hecho un boleto con posesión, por lo general estas cosas se hacen en los bancos, Sí. quedaba poco monto, entre las partes pactamos que se iba a hacer en la escribanía. La escribana, muy bien, aplicando todas estas herramientas, como decías vos, Nico, hicimos reuniones por Zoom,
todo duda que tenía el comprador y el vendedor la fuimos saneando antes en reuniones vía Zoom. Ajá. De hecho, la compradora era una médica. Entonces, en una de las reuniones dijimos, ¿estamos todos de acuerdo en firmar el jueves 11:30 de la mañana en la escribanía? Todos dijimos que sí. Y te agrego algo más, Nico, yo me recibí en el año 95 de martillero y corredor. Ese día hice la mejor escritura de toda mi carrera hasta ahora. ¿Por qué? Por lo general una escritura dura 45, 60 minutos y hasta un poco más. Bueno, ese día ya la escribana, muy bien, muy profesional, ya había dicho todo lo que íbamos a hacer. Nos recibió con un protocolo, esto era una escribanía, un 5.º piso, subimos todos separados, la escribana nos recibió con guante, alcohol en gel, en una sala se firmó, en una sala que era para 12 personas, éramos 4. Se contó dinero, se contó el dinero con guantes, se firmó con distintas viromes, mismo color, mismo trazo. Entonces no hubo en ningún momento contacto con nadie, mantuvimos la distancia, nos saludamos a la distancia, tiramos los guantes, nos limpiamos alcohol en gel, bajamos separados por el ascensor. ¿Y por qué te digo que fue exitoso? Porque pasaron más de 2 meses, ninguna de las 4 partes involucradas tuvo ningún problema. Entonces, lo que vos me decías, Mariano, y ahora si querés nos metemos en la parte roja, que es la economía de una pyme, como puede ser una inmobiliaria. El problema, porque en algún momento escuché a un colega de ustedes que decía el problema de esto es la pandemia, el problema de la economía. En cuanto al sector inmobiliario, y ahora te lo voy a contar un poquito en números, la recesión viene del segundo semestre del 2018 para acá. Claro. Entonces, bueno, ustedes ya muy amablemente el año pasado me han invitado a charlar de esto. Yo les contaba que se estaba armando un cóctel explosivo que es, cuando vos movés mucho el dólar, cuando parás los créditos, y cuando pones un cepo es una bomba de tiempo, una bomba atómica. Te diría, por desgracia, resistimos un archivo y pasó eso el año pasado. Si tomás como referencia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuviste un poquito más de 33.400 operaciones. Y vos me preguntás cómo es en relación a los demás años de este siglo, fue el peor del siglo. Porque el peor anterior había sido 2014, que tuviste alrededor de 33.700 operaciones, cuando un año tipo tiene que ser arriba de 60.000. Entonces, ¿de dónde viene el mercado inmobiliario? Que lo hemos charlado ya en el programa de ustedes el año pasado, de una zona muy roja, y no le caigamos a esta administración, porque pobre esta administración empezó hace 5 minutos y le agarró una pandemia, ¿eh? Ojo, yo hablo de administración anterior para atrás, venimos de desastre tras desastre, no se activaron los créditos, claro. No tuviste un dólar estable y pones un cepo, que ya nos había pasado en el 2014, que tuviste el peor año. Bueno, ¿cómo empezó este año? En enero, haciendo un paralelismo con el año pasado, tuviste alrededor de un 33% de baja. En febrero tuviste alrededor de un 31% de baja. Y en marzo tuviste alrededor de un 49% de baja. Entonces, corramos a la pandemia. Estábamos en el piso y la pandemia fue una trabajadora que pasó por arriba porque el mes pasado se hicieron un poco más de 7 u 8 operaciones. Sí. Y con este panorama, Daniel, aquel que esté pensando o en alquilar o en poder comprar una vivienda, los precios, con todo este panorama que vos contás, y obviamente el panorama que estamos viendo en la calle, en el día a día, los precios se van a estabilizar, van a bajar, porque eso, o sea, aquel que necesita alquilar, porque necesita mudarse, que se le vence el contrato y demás, ¿con qué panorama económico se va a encontrar? Bien, déjame que te lo cuente desde 2 lugares. Primero vamos a empezar con el servicio, que esto le sirve mucho a la gente. Sí. Lo que pasó la semana pasada, abrieron las escribanías, abrieron las inmobiliarias y los fines de semana te podés mudar. Entonces, el servicio, si vos te tenías que mudar, esto estaba bárbaro, porque te atendía la escribanía, te atendía la inmobiliaria y te atendía la mudadora. Sí. Entonces, esa cadena se reactivó, así que eso está buenísimo desde el servicio que se brinda. Eso está bárbaro. ¿Qué pasa desde lo económico? Acordate que es un mercado que lo regula la oferta y la demanda. Bueno, chicos, ustedes en la mesa son muy jóvenes. Yo tengo 52 y yo recuerdo... Hay excepciones igual. Gracias, Che. Te agradezco. Te agradezco mucho que me hayas tildado joven. Claro. No tenés más de 35 o 36. 5'9". La edad está en el corazón, Mariano, no está en el corazón. Está en la cédula. Está en la cédula. Y en la rodilla, en la espalda. Dije la cédula, además. Volviendo un poco al tema económico, pongo un poco de humor. Sí.
Sí, Obvio, por sí. supuesto. Yo recuerdo dos momentos críticos. Fue año 81-82, acordate que salíamos del gobierno militar y venía el gobierno radical, Sí. y después del 2001. Sí. Ahí tuviste una baja importante en los inmuebles. Claro. En el 2001 tuviste casi un 40%. Nosotros, yo lo que hago desde mi empresa, tengo un sector que nos dedicamos a leer estadísticas y armar estadísticas Sí. para después asesorarte como cliente el comportamiento del mercado. Nosotros lo que vimos que el año pasado habían bajado entre un 8 y un 11% el precio a raíz de la falta de demanda. Bueno, ¿qué pasó este año? A raíz de la crisis y a raíz de la pandemia, lo que estábamos leyendo hoy, nosotros lo que nos dedicamos a hacer en esta pandemia, como no pudimos trabajar, hablar con todos nuestros clientes y le hicimos varias preguntas. Sí. Por ejemplo, lo que decía Abigail al principio. Si vos mañana, Nico, te tenés que mudar, ¿qué mirarías o cómo mirarías un inmueble? Mucha gente nos empezó a remarcar que a la hora de mirar un inmueble que antes no lo tenía en cuenta, son el balcón terraza, la parrilla, un patio, Sí. un espacio verde, que antes no le daba tanto valor. Bueno, la gente empezó a valorizar mucho eso. Después lo que veíamos es que te preguntábamos, Nico, ¿vos saldrías a comprar inmediatamente? Y vos me decías, en lo inmediato no, a mediano y corto plazo Claro. sí. Claro. Vos lo que vas a tener en lo inmediato son las operaciones que se llaman de registro civil. ¿Qué quiere decir? Te separaste, te casaste, tuviste una sucesión, entonces esas operaciones son la base del mercado que se van a seguir haciendo. A mediano plazo te vas a activar. ¿Cómo Igual, te- Daniel, el problema muy grande acá es aquel que, por ejemplo, tiene que vender su propiedad para poder comprar otra propiedad, porque ahí está medio, y que tiene por ahí dinero, pero no llega por el precio de las propiedades, ¿no? Me refiero, tiene un 2 ambientes, quiere comprar un 3 o 4, tiene un poco de efectivo, no llega al total, entonces tiene que vender la propiedad. Ahí está sonado. Pero excelente el ejemplo que das, Abigail, porque te explico. Vos cuando vendés vas a vender un poco más bajo y cuando comprás vas a comprar un poco más bajo. Claro. Entonces, en ese caso es excelente el ejemplo que diste, porque en eso se llama una operación encadenada. Ese tipo de operación la vas a seguir haciendo, porque vos no estás perdiendo. ¿Me entendés? Sí. Perdés un poco del valor en la propiedad, pero también ganás cuando compras la otra porque tenés todo el efectivo junto. Excelente, te agradezco el pie, Abigail, porque es un muy buen ejemplo de operaciones encadenadas. Entonces, ese tipo de operaciones se van a seguir haciendo cuando se levante la cuarentena y se pueda mostrar inmuebles. Ese tipo de operaciones continúan. Bien. Daniel, muchísimas gracias por Gracias. estos minutos. Bueno, un último aviso, Sí. chicos. Sé que son solidarios. Déjame pasar un aviso del Club Círculo de Voto que está juntando alimentos no perecederos y artículos de limpieza el miércoles 27 y miércoles 29 de 8:30 a 12:30 en el club. El que quiera colaborar, Dale. después el club lo redistribuye. Y la última que le digo, después por privado, vemos cuando se levanta la cuarentena en dónde hacemos el asado. Dale. Para genial. Daniel, miércoles 27 y viernes 29. Miércoles 27 de mayo, lo paso porque sé que son solidarios, Sí. ustedes agradezco. Miércoles 27 de mayo, viernes 29 de mayo, de 8:30 a 12:30, el Club Círculo Villa Devoto, Bien. Pedro Pan 4151, alimentos y artículos de limpieza, el club los va a redistribuir y después ponemos día y hora del asado y qué compramos y qué protocolo vamos a seguir. Quédate tranquilo Dale. que armamos grupo de WhatsApp, ya vas a ser notificado, no te hagas problema, no nos olvidamos nunca. De eso no. No, de eso no. Gracias. Gracias. Chicos,